Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a compartir este podcast acerca de las diversidades, ya que en un mundo tan hostil, tan lleno de intolerancia, sería muy bueno repasar algunos conceptos acerca de las diversidades y hacia aquellos componentes que nos hace ser tan diversos. Tenemos que preguntar qué nos hace diversos, y es absolutamente todo, porque el mundo está habitado por aproximadamente 7.900 millones de personas. Solo imaginar eso nos acerca a dimensionar los variados que podemos ser. Diferentes cuerpos, diferentes costumbres, diferentes identidades, diferentes idiomas, diferentes creencias, diferentes etcétera. Somos universalmente diversos. Encontramos diferencias en todos los grupos sociales que integremos. La diversidad es un elemento central a tener en cuenta al ser parte de un grupo de pertenencia, a un grupo de trabajo, a un grupo comunitario, religioso, etcétera. No solo por el básico respeto que debemos practicar a diario, sino también para promover espacios de acción y comunicación saludables en los entornos en donde estamos interactuando. Entonces, ¿qué son las diversidades? Como mencionamos, los individuos nos diferenciamos en numerosos aspectos. Hablamos distintos idiomas, tenemos características físicas y funcionales propias, nos identificamos con las costumbres de los grupos sociales a los que pertenecemos, desarrollamos ideas y pensamientos y creencias propias. Entonces, todo este cúmulo de características y muchísimas otras más conforman las múltiples diversidades que las personas podemos exhibir. Hay una variedad de ejemplos sobre diversidades. Tenemos, por hacer mención de algunas de ellas, diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad lingüística, diversidad sexual, diversidad de género, diversidad etaria, diversidad funcional, diversidad social, etcétera, etcétera. Entonces voy a pasar a detallar y a desarrollar algunos conceptos de estas diversidades, empezando por la diversidad étnica. ¿En qué consiste lo que es la diversidad étnica? Consiste en la multiplicidad de etnias que conforman un grupo social, siendo cada etnia un colectivo definido según semejanzas socioculturales y afinidades raciales específicas. Ahora, ¿qué pasa con la diversidad lingüística? La diversidad lingüística hace referencia a la variedad de lenguas o dialectos existentes en un país o área geográfica. También está la diversidad sexual. Se refiere de manera inclusiva a la amplia diversidad de orientaciones y elecciones sexuales que las personas pueden tener. Otro ejemplo de diversidad es la diversidad de género, que consiste en las diferentes identidades de género que las personas pueden exhibir según su autopercepción. También hacía mención a la diversidad etaria, que consiste en la heterogeneidad generacional de un grupo social, es decir, las diferentes edades de los individuos que lo integran. Tenemos la diversidad funcional, que refiere a las características psicofísicas de cada persona comprendidas dentro de un abanico de singularidades, evitando dualizar entre personas normales y discapacitadas. Es decir, cada ser humano tiene su singularidad y su talento. Hago referencia a otro tipo de diversidad, que es la diversidad social, que refiere a los diferentes agentes que integran y operan en una sociedad, generalmente segmentado en distintos estratos o clases sociales. Y esta clasificación de las diversidades la podemos catalogar en subtipos, que ya sean, lo podemos llamar visibles o invisibles. Las diversidades que las personas exhiben tienen múltiples características. Una de las más importantes es cuán visible o cuán invisible es cada rasgo distintivo que poseemos. Entonces, ¿qué consiste la diversidad visible de la diversidad invisible? La diversidad visible es para autodescribirnos. Podemos de manera explícita hablar sobre nuestros rasgos tangibles, aquello que se ve, aquello que queremos mostrar, como por ejemplo el sexo, el género, la edad, las características físicas, la etnia. Estas y otras cualidades, muchas más, hacen a nuestra diversidad visible. Son los rasgos y características que mostramos a simple vista. Es aquella imagen pública que mostramos y defendemos a rajatabla. Y en el otro lado tenemos la diversidad invisible, que podríamos elegir hablar sobre otros rasgos no visibles que hacen a nuestra persona, aquello que protegemos un poco más, como nuestro origen cultural, si practicamos o no alguna religión, nuestro rol jerárquico en cualquier espacio donde emprendamos, nuestra ideología, nuestros pensamientos, muy íntimos, muy privados, y no los compartimos con cualquiera. Y estas características, entre muchas otras, que hacen a nuestra imagen privada, hacen a nuestra diversidad invisible.
que son los rasgos que nuestros interlocutores solo pueden conocer si los exponemos, que solo pueden conocer si los expresamos, si hablamos sobre ellos. Ahora, hay unos límites ante lo diverso y vamos a entrar en un terreno de lo que es la socialización y lo que es la discriminación. Entonces, hablamos de diversidad cultural, por ejemplo. Como dijimos, la idea es mejorar la salud de nuestros entornos laborales y para ello debemos fomentar nuestros buenos comportamientos, pero sobre todo desaprender los malos. En este sentido, podemos analizar de por qué discriminamos, por ejemplo, es decir, qué procesos mentales favorecen el desarrollo de conductas discriminatorias y la formación de prejuicios y estereotipos. Para ello nos vamos a focalizar en una de las diversidades más cotidianas y universalmente palpables, nombrada anteriormente como por ejemplo la diversidad cultural. Vemos cómo la inserción en una cultura o sociedad puede conducirnos a poner barreras ante lo que es distinto. ¿Y qué nos hace culturalmente diverso? Desde que nacemos, durante toda la vida, los humanos estaremos atravesando por los procesos psicológicos de socialización e identificación que conforman nuestra identidad y nuestra cultura. Y estos procesos nos conducen a formar parte de diferentes grupos sociales, sean amistades, familias, grupos laborales, recreativos, y que manejan un mismo lenguaje, que comparten determinados códigos y que tienen cierta semejanza cultural. Entonces la cultura, no solamente todo aquello que el hombre hace, el mundo social y simbólico que habitamos, lo conforman. Aprendemos comportamientos y costumbres de estos grupos, que son nuestras familias, instituciones educativas, llámese grupos de amigos o pares, grupos laborales y círculos sociales mucho más ampliados. Pero, ¿qué pasa cuando llega a nosotros alguien de una cultura distinta, con otras costumbres, con otros hábitos? Muchas veces reaccionamos por instinto, refugiándonos en estos modos y costumbres conocidos que forjamos en nuestra identificación y socialización. Este es nuestro espacio privado, un búnker simbólico formado por las reglas del código cultural del que somos parte. Y tendemos a cerrarnos en nuestra forma de ser conocida por miedo a lo distinto. Y nos cuesta integrar, y nos cuesta integrarnos también. Pero si por el contrario optamos por una apertura, una actitud de apertura hacia lo distinto, hacia las diferencias, en este caso las diferencias culturales, estaremos siendo más inclusivos y empáticos con quienes nos rodean, sumando a la interculturalidad en nuestros entornos y fomentando la confianza y la seguridad interpersonal. Esto generaría más confianza psicológica y nos ayudaría a desarrollar más habilidades para ser más eficaces. Y también daremos lugar a los nuevos y múltiples tipos de talento que tenemos las personas y que están fuertemente conectados a nuestra personalidad y a la cultura en la que crecimos y en la que nos hemos desarrollado. Entonces, haciendo mención sobre diversidad cultural y desarrollo, ser culturalmente diversos nos va a conectar con otras perspectivas y formas de ver el mundo. Esto nos abre múltiples beneficios para nuestra vida personal y también en otros ámbitos. Estudios de la consultora McKinsey & Company Corporation establecieron que las empresas con mayor diversidad racial, de hecho un 35%, tienen más probabilidades de tener más altos rendimientos financieros por encima de otras empresas de la misma industria que no tienen esta diversidad étnica y cultural. Sabemos que el mundo se mueve hacia la interculturalidad global, hacia la inclusión activa de todo tipo de diversidades y la creación de nuevas definiciones conceptuales de individuo y de sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa con el encuentro con lo diverso? ¿Qué nos pasa con esto que nos encontramos cuando nos encontramos con los distintos? Porque desde nuestra niñez somos incluidos en los grupos sociales con características determinadas en los que compartimos aquellos códigos grupales vivenciando un sentido de pertenencia. Entonces, como vimos previamente, una reacción que podemos tener los seres humanos, casi instintiva, es el establecer una firme defensa psicológica ante lo que es distinto para que refugiarnos en las costumbres y en los modos de ser ya conocidos por nosotros. Entonces, al hacer esto, dejamos de lado a la persona únicamente por sus características diferentes. A este actuar lo distinguimos por el nombre de discriminación y es un tipo de comportamiento social generalmente negativo que nos cierra posibilidades, que tiende a segregar y a estigmatizar a quienes no son considerados normales, y esto entre comillas, para mis reglas personales o de grupo. Y llamo a grupo siendo muchas veces ese grupo viene a ser la sociedad entera. Entonces, ¿qué procesos psicológicos intervienen como base a estos comportamientos? Y son los sesgos cognitivos. ¿Escuchaste hablar de la discriminación mediante sesgos cognitivos? Los sesgos cognitivos son mecanismos psicológicos subyacentes a los comportamientos discriminatorios que tendemos a realizar
pensar tienen una posible explicación en el uso de atajos mentales y son creados por nosotros mismos, a saber, a través de nuestras creencias, miedo a lo desconocido, etcétera, etcétera. Entonces son formas estereotipadas y son formas sistemáticas de ejecutar pensamientos y que evolutivamente nos han sido útiles para tomar rápidas decisiones, y que estas decisiones consisten en generalizar los resultados de acciones y experiencias pasadas, ya sean reales o imaginarias, ya sean propias o ajenas, sobre una situación real actual. Un ejemplo de sesgo cognitivo lo podemos encontrar en las publicidades. En el marketing es súper eficaz aplicar los sesgos cognitivos como recurso usado para estimular lo que son creencias conectivas. El ser humano tiende a validar mensajes que son comunicados de manera colectiva. Si lo dicen todos, posiblemente sea cierto, y sobre todo si lo dicen los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, viene el anuncio de que aumenta el combustible a las 12 de la noche y ya tenés toda una fila, cuadras y cuadras de vehículos estacionando en la estación de servicio para cargar combustible, para cargar al precio viejo, no sea que después te carguen al precio nuevo. Si lo dijeron los medios de comunicación, debe ser cierto. Entonces, algo muy importante es tener en cuenta esta cascada de disponibilidad, que es la característica subyacente a este comportamiento de discriminación a través del sesgo cognitivo. Consiste justamente en la tendencia de darle validez a los mensajes que son comunicados de forma colectiva, o lo están diciendo los medios. Las creencias colectivas son poderosas, pues tienden a ganar cierto peso cuando se repiten en el discurso público y desde los medios masivos de comunicación. Entonces podemos darnos una idea de que muchos pensamientos o ideas que tenemos surgen desde estos atajos de nuestra mente para procesar la info del momento. Cuando nos enfrentamos ante lo diverso, se nos presenta la siguiente disyuntiva: ¿reaccionamos con interés y apertura o discriminamos? La idea es cuestionar y desaprender estas reacciones instintivas en pos de ser más inclusivos. Y hay 3 sesgos cognitivos que funcionan como un atajo y que pueden llevarnos a caer en actitudes discriminatorias. A saber, el favoritismo del endogrupo. Acá favorecemos a las personas que ya están en nuestro grupo en lugar de los que están fuera por el solo hecho de ser parte de otro grupo. Cuando se vienen a integrar, los ya conocidos tienen más favor para nosotros que el nuevo por conocer. El efecto arrastre. Acá tendemos a hacer o a creer en algo porque muchas personas lo hacen o lo creen, como pasó con aquella radionovela El Encuentro de los Mundos, cuando mucha gente llegó tarde, estaban escuchando como que fuese una noticia de que venía el fin del mundo, y muchas personas tuvieron mucho temor. De hecho, muchos se suicidaron, no pudieron comprender que era parte de la radionovela, lo habían tomado como que era una noticia de que realmente invadían los extraterrestres. Bueno, esto es parte de ese sesgo cognitivo, el efecto arrastre, que no nos permite darnos cuenta ni diferenciar y nos arrastra. Y el pensamiento grupal, el otro sesgo cognitivo, que es para estar en la misma onda que todos, se toman decisiones irracionales. El grupo, este egregor, esta mente colectiva es la que manda. Instintivamente, nuestro cerebro puede conducirnos por la vía fácil a no aceptar lo que es diferente, lo distinto, y esto nos mantiene bajo la regla de nuestro entorno social y de pertenencia, que tenemos muchas veces que desaprender para volver a aprenderlo de una nueva mirada, desde una nueva perspectiva. Entonces, lo conocido, lo confortable, lo seguro, ¿para qué romper el equilibrio del grupo? Se piensa. Así piensan los que son presa de estos 3 sesgos mencionados: favoritismo de endogrupo, efecto arrastre. Y así encasillamos lo distinto como algo malo, cayendo en actitudes discriminatorias. Bien, entonces practicar la tolerancia no significa copiar comportamientos o ser como el otro, sino que significa aceptar cada ser como es y estar abierto a conocer su costumbre y otros medios mediante la empatía, que es esta habilidad de poder entender lo que es el mundo del otro. Y de esta manera haremos nuestro gran aporte de valor para mejorar el mundo en el que vivimos, y de esta manera también mejorarán nuestras relaciones laborales, sociales e interpersonales. Agradezco por tu atención. Este ha sido un material acerca de las diversidades, y hasta acá comparto. Mi nombre es Mariano Andrés Jiménez y acompaño procesos de desarrollo personal.